Amén, amados. Damos gracias al Señor por poder estar compartiendo nuevamente con ustedes la palabra del Señor. Gracias le damos al Señor que el Señor nos guarda en salud. Así que saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado Pastor Ramón Encina, a los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo. Los invitamos a que nos visiten los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana en la calle José Hernández 384 en nuestras reuniones, hermanos. También le recordamos los días y los horarios de radio. El pastor está los lunes y los viernes de 9 a 10 de la mañana y nosotros estamos los lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. Y bueno, hermanos, gracias le damos al Señor por todas estas cosas. También está la página de YouTube de la iglesia, que es La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Le invitamos a que usted pueda visitarla y pueda ahí encontrar todas las predicaciones que se van subiendo. Y le invitamos a que usted pueda suscribirse y compartir la palabra para que la palabra corra y sea glorificada, hermanos. Bueno, agradecemos al Señor de poder estar junto con mi esposa, con mi hijo Timoteo, después de unos días que estuvimos engripados, pero bueno, gracias al Señor que nos dio la victoria sobre todas estas cosas, hermano. Y bueno, vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Padre amado, estamos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, de poder estar compartiendo tu palabra. Señor, te agradecemos, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Te rogamos, Señor, que tú nos estés bendiciendo y bendiciendo, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer ahí en el libro de Romanos, hermano, en el capítulo 4. Y aquí en el capítulo 4 del libro de Romanos, en el versículo 25, el último versículo del capítulo, dice así la palabra del Señor: el cual fue entregado por nuestras transgresiones, dice, y resucitado para nuestra justificación. Fíjense qué maravilloso. Y para entender un poquito más, podemos leer un poquito más arriba. Bueno, aquí viene hablando de Abraham y cómo Dios bendijo a Abraham por medio de la promesa. ¿Veo? Alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo 4, en el versículo 13, dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de ser heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y nosotros alcanzamos la justicia por medio de la fe en Jesucristo. Alcanzamos la justicia por medio de creer que Él fue nuestro sustituto. Aquel que llevó el pecado de todos nosotros sobre sí, lo llevó a la cruz, lo crucificó, lo mató y lo sepultó. Alguien tenía que pagar el precio. Porque la palabra de Dios dice, no me acuerdo bien dónde está ese versículo, creo que está en el libro de Hebreos, dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, dice. Fíjese. Entonces el precio que se tenía que pagar por el perdón de nuestros pecados era el derramamiento de sangre. Y dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Y entonces dice que por medio de la sangre derramada de nuestro amado Señor Jesucristo, nosotros no solamente que recibimos el perdón de nuestros pecados, sino fuimos justificados de nuestros pecados. ¿Y eso qué significa? Que Él cargó con la culpa del pecado. Él cargó sobre sí la culpa del pecado, la llevó a la cruz, la crucificó, la mató y la sepultó. Y nos otorgó a nosotros su justicia. Fíjese, y eso es por medio de la fe. Por medio de la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice: porque no por la ley le fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería el heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. Fíjese. Vana resulta la fe. No era por la ley la promesa. No era por la ley la herencia. Por eso no heredó el hijo de la esclava. No heredó el hijo de Agar. El que heredó fue Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de la amada. Y entonces dice: porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. La ley anula la promesa. Porque por medio de la ley
Si nosotros queremos alcanzar la promesa por medio de la ley, ya es por medio de nuestro esfuerzo natural. Pero no es por medio de nuestro esfuerzo natural que nosotros alcanzamos la justicia de Dios, la santificación, la salvación, la herencia, el nuevo nacimiento. No es por medio del esfuerzo, sino que es por medio de la fe. ¿No? Es por medio de la fe. Entonces dice, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira. Y claro que produce ira. ¿No? Claro que produce ira. ¿Por qué produce ira la ley? Porque la ley nos trae a nosotros el conocimiento de nuestra condición caída. Pero no nos saca de ahí. Pero queremos alcanzar el favor de Dios, pero no lo podemos hacer porque la ley lo único que produce es, nos muestra nuestra condición caída. Y entonces nos enojamos. Porque lo que queremos, como dijo Pablo, lo que quiero hacer no lo alcanzo, dice. Lo que quiero hacer no lo alcanzo. Pues el mal que no quiero, esto hago, dice. Fíjese. Y eso es lo que produce la ley. La ley produce el conocimiento del pecado, pero no lo quita. No lo quita. Fíjese. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso vemos nosotros que desde Adán hasta Moisés había pecado en el mundo. Sí, había pecado en el mundo, pero no había ley, entonces no había transgresión. Ahora vino la ley y todo el mundo quedó bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque hubo una ley que se transgredió. Ahora ya había una manera y se transgredió esa manera. Pero recuérdese que la ley no vino para ser cumplida, sino para el conocimiento del pecado. Entonces dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe. Donde no hay ley no se inculpa de pecado. No se inculpa de pecado. Fíjese. Entonces, por tanto es por fe. ¿Encontraste ese versículo? Fíjese. Estoy con mi esposa, así que le voy a dar para que saluden en esta mañana, hermano. Amados, el Señor les bendiga. Gracias al Señor porque nos permitió levantarnos. Gracias al Señor porque dice su palabra que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Que sea un hermoso día para todos, amados. Amén, gloria a Dios. Entonces dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, dice. ¿No? Es por fe. ¿Para qué dice? Para que sea por gracia. Gloria a Dios, fíjese, es por fe, dice, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. ¿No? ¿Firme en dónde? En la gracia. Porque ya no es entonces por medio de una condición. Si el hombre se porta o piensa de tal manera, entonces tiene derecho a alcanzar la promesa. No, ahora nos alcanzó la promesa, nos alcanzó a nosotros por gracia. ¿Por qué? Porque hubo uno que ya satisfizo las demandas de la justicia de la ley, y ese es Cristo. Entonces la promesa nos alcanzó a nosotros por fe nada más. Por fe. Por tanto es por fe, dice, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Sí, amor? Hebreos 9:22. Amén. Casi todo esto es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fíjese, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Vio? Sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado. Tenía que ser derramada la sangre. Y fue derramada la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Vio? No solamente la que fue derramada la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y ella no cubre el pecado, ella borra el pecado completamente. Limpia nuestras conciencias de obras muertas, dice, para que nosotros pudiéramos servir al Dios vivo con una limpia conciencia. Entonces dice acá, volviendo al libro de Romanos, por tanto es por fe, dice, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, ¿no? La que nació según la carne, según Agar, sino también, dice, para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Fíjese, porque dice en el 17, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios,
a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y él creyó, dice, ¿quién? Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque no consideró su cuerpo ya muerto, como dice más abajo. Dice, él creyó, dice, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Fíjese, un hombre ya viejo, una mujer ya vieja también, que ya no podían tener hijos humanamente, pero Dios le dijo, así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser de padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe. No se debilitó en la fe, no dejó de creer al considerar su cuerpo. No dejó que su fe disminuya por lo que había exteriormente. Él no consideró que él ya era un hombre anciano, ni tampoco consideró la esterilidad de la matriz de Sara. No consideró lo exterior para poder afirmarse en la fe frente a la promesa de Dios. Él consideró lo que Dios le prometió. Dios le dijo que iba a ser padre de mucha gente y él creyó. Él creyó. Dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, dice, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. Él no se fortaleció en la carne, si no tenía de dónde agarrarse. Ya no tenía fuerza en su cuerpo. Sara ya no tenía capacidad de dar a luz hijos. Ya había pasado la edad. Ya había pasado la edad. Dice, sino que se fortaleció ¿en dónde? En la fe. ¿Qué es la fe? Lo que Dios dice. Dios le dijo, así será tu descendencia. Ahí se fortaleció Abraham. Ahí se fortaleció. Dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso, dice, para hacer todo lo que le había prometido. Por lo cual también le fue contada por justicia. ¿Lo que le fue contada? Su fe. Lo que él le creyó a Dios, le fue contado por justicia a Abraham. Y eso es lo maravilloso, hermano. Nosotros alcanzamos la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, no por medio de algo que nosotros hagamos. La ley decía, aquel que haga estas cosas vivirá por ella y alcanzará la justicia. Ni nadie, no se halló en la historia de la humanidad nadie que haya podido cumplir la ley. Cristo vino a hacer la justicia de la ley. Pero fuera de Cristo no hubo nadie que haya podido cumplir la ley, las demandas de la ley. Fíjese. Entonces dice, por lo cual también le fue contada por justicia, la fe. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Fíjese, a nosotros nos es contada la fe por justicia. ¿Usted quiere alcanzar la justicia de Dios? Crea que Cristo es su justicia. Porque dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, que Él no fue hecho por Dios, dice, sabiduría, justificación, redención y santificación. ¿Quién? Cristo no fue hecho por Dios. ¿Usted quiere alcanzar la justicia de Dios? Crea en Jesucristo. Gloria a Dios. Crea que Él ocupó su lugar, que Él derramó su sangre, que Él limpió su conciencia de obras muertas para que usted pueda servir a Dios ahora con una limpia conciencia. Que Él quitó todo lo que impedía que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso, fíjese. Y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos. A los que creemos. No a los que hacemos. A los que creemos, dice. En el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. El cual, dice, y esto es lo más maravilloso, el cual fue entregado, dice. Cristo fue entregado. ¿Por qué fue entregado? Por nuestras transgresiones. Cristo fue entregado por su pecado y por mi pecado. Él fue entregado por nuestras transgresiones. Él fue entregado por nuestra culpa, por decirlo de alguna manera.
Él cargó el pecado, la culpa, su culpa y mi culpa, Él la cargó sobre sí. La llevó a la cruz, la crucificó, la mató y la sepultó. Él cargó, dice. Él fue entregado, dice, por nuestras transgresiones. Fíjese. Porque el pecado, dice, entró al mundo por un hombre y por el hombre la muerte, dice. Así la muerte pasó a todos los hombres. Bueno, Cristo cargó con eso sobre Él. Cristo cargó con eso sobre Él. ¿Vio? Lo que nos condenaba a nosotros, los que nos hacían merecedores del infierno y de la condenación eterna, fue puesto sobre Cristo. Fue puesto sobre Cristo. Fíjese que es maravilloso, ¿no? El cual fue entregado por nuestras transgresiones, ¿vio? Y resucitado para nuestra justificación. Él fue entregado, Él fue crucificado por nuestro pecado, ¿vio? Y gloria a Dios por eso. Pero hay algo más maravilloso. ¿Vio? Y es lo que dice la última parte del versículo. Que Él fue resucitado para nuestra justificación. Si Cristo no hubiera resucitado entre los muertos, nosotros no hubiéramos sido justificados. ¿No? La derrota más grande de Satanás no solamente fue que Cristo derramase su sangre preciosa por nosotros en la cruz del Calvario, sino que Cristo resucitara. Porque el infierno le quiso retener, la muerte le quiso retener al Señor en el mismo infierno. Pero dice que Dios usó la supereminente grandeza de su poder para resucitar a Cristo de entre los muertos y lo resucitó. Y lo sentó en los lugares celestiales a su diestra. Y hoy está Cristo sentado ahí en los lugares celestiales. Esa es nuestra victoria. ¿No? Esa es nuestra victoria. Esta es la seguridad de nuestra justificación. Que Cristo resucitó. Fíjese, Él murió por nuestros pecados. Él fue entregado y muerto por nuestras transgresiones, pero resucitó para nuestra justificación. ¿No? ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando Cristo resucitó, fíjese, y eso me hace acordar ahí a cuando el Señor resucitó, dice que se presentó a los discípulos, pero le dijo a los discípulos que no lo podían tocar. ¿No? No lo podían tocar los discípulos. Le dijo el Señor a los discípulos, no me toquéis, dice, porque todavía no he ido al Padre, dice. Y dijo, voy al Padre y vuelvo a vosotros, dice. Después de que Jesús volvió, en el mismo día, entonces Él permitió que ellos le pudieran tocar, que fue cuando le dijo a Tomás, dice, mete tu dedo en mi mano y tu mano en mi costado. Pero Él primero fue al Padre. ¿A qué fue al Padre? Él fue a presentarse delante del Padre no con sangre ajena, con su propia sangre. Y ahí ganó nuestra justificación. ¿Vio? Porque dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Entonces Cristo dice, fue con su propia sangre delante del Padre. ¿Vio? Y expió el pecado de todos nosotros. Él expió. Por eso dice que Él resucitó para nuestra justificación. Ahora Él ya no fue con sangre ajena, Él fue con su propia sangre. Y le mostró al Padre su propia sangre. ¿Vio? Haciéndole saber al Padre que el precio, la condena ya estaba saldada. ¿Vio? Ya está saldado, hermano. Entonces usted ahora cuando usted se mira a sí mismo, cuando usted mira a un hermano, usted lo tiene que ver como santo, justo y perfecto. ¿Por qué? Porque así lo ve Dios. ¿Cómo Dios lo ve así? Si la ley dice que todo aquel que haga estas cosas vivirá por ellas, sí, pero acuérdense que nosotros alcanzamos la justicia por medio de la fe ahora. En Jesucristo. La fe en su sangre. Y cuando Cristo se presentó, dice, no se presentó con sangre ajena, dice, sino con su propia sangre. Y esa sangre, dice, puede hacer ahora perfecto, dice, a los santificados, dice. Por eso dice, Cristo habiendo ofrecido una sola vez y para siempre, dice, un solo sacrificio por los pecados, dice, se ha sentado a la diestra de Dios, dice. Pero por medio de ese sacrificio, dice, hizo perfecto una vez y para siempre a los santificados. Eso es a nosotros. Entonces ahora Dios nos ve a nosotros en Cristo. ¿Vio? Él nos ve a nosotros en Cristo. Cristo tuvo que resucitar para nuestra justificación. Él tuvo que resucitar. ¿Por qué? Porque Él tenía que ir a mostrarse al Padre con su propia sangre. Con su propia sangre.
¿Para qué? Para la expiación de nuestros pecados. Para que ahora el Padre nos vea a nosotros sin pecado delante de Él, por medio de Jesucristo. Y eso es maravilloso, hermano. Por eso dice, Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Si Él no hubiera sido resucitado, y Él nos hubiera presentado delante del Padre con su sangre, nosotros hoy todavía tendríamos una conciencia que nos acusa de pecado. Y no nos podríamos acercar confiadamente al trono de la gracia. Pero hoy podemos hacerlo. Hoy usted, amigo, amiga que nos escucha, hoy usted puede acercarse confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro para su vida. ¿Por qué? Porque si usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, Cristo ya pagó el precio y Él se presentó con su propia sangre delante del Padre para hacerle saber al Padre que Él ya pagó el precio por nosotros. Y eso es maravilloso, hermano. Eso es maravilloso. Por eso entender esto, ¿no? De que Él fue entregado por nuestras transgresiones. ¿No? Él fue entregado. Él fue llevado como cordero al matadero. El castigo de nuestra paz fue puesto sobre Él. ¿No? Fue puesto sobre Él. Y esa fue la cruz que Cristo cargó. Cristo cargó una cruz. ¿Qué cruz cargó Cristo? El pecado de todos nosotros. ¿No? La llevó a la cruz, lo crucificó, lo mató. Y allá quedó enterrado el pecado de todos nosotros. Ahora Él resucitó con justicia, con la justicia que Dios le imputó. Y esa justicia nos es imputada a nosotros por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. Eso es maravilloso, hermano. Poder ahora caminar en este mundo con una limpia conciencia delante de Dios es precioso. Porque ya no tenemos, ahora por más de que Satanás vaya delante de Dios y nos acuse, como dice ahí en el libro de Apocalipsis, ¿no? Que está el acusador, dice, de nuestros hermanos, dice. Por más que él vaya y nos acuse a nosotros de que nosotros somos pecadores, de que nosotros merecemos la condenación, Cristo, dice, se presentó una sola vez y para siempre, dice, habiendo ofrecido un solo sacrificio por nuestros pecados, se presentó con su propia sangre, dice. Él entró en el lugar santísimo, dice, no un lugar hecho de mano, en el cielo mismo, con su propia sangre, para hacerle saber al Padre que Él pagó el precio por nosotros. Y que ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente. Y eso es maravilloso, hermano. Es maravilloso. Gracias le damos al Señor, hermano. Gracias le damos al Señor porque ahora sabemos que tenemos una limpia conciencia. Sabemos que tenemos una posición delante de Dios santa, justa y perfecta. Que el Señor bendiga su vida, hermano. Hasta aquí nos ha dado el Señor y esperamos haberle sido de bendición a usted y que la gracia lo enamore cada día más del Señor. Esta es la gracia, la que nos hace saber cuánto amor ha dado el Padre por nosotros. Fíjese, que el Señor le bendiga. Amén. Amén. Amén, amado. Vamos a orar y vamos a despedirnos. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te agradecemos, Señor, por saber, Señor, que tu amado Hijo Jesucristo, Señor, pagó el precio por nosotros. Que Él se presentó a sí mismo, Señor, por sacrificio, Señor, por nuestros pecados. Y que con su propia sangre, Señor, fue delante de ti, Señor, haciéndote saber que Él ha limpiado nuestras conciencias de obras muertas para que pudiéramos servirte. Gracias, Señor, por tanto amor para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.